Buenos días, aquí desde Holanda, un día más. Hoy quiero compartir una pequeña masterclass, ¿no? Y empezar a colgarlo también en YouTube, aquí como estáis viendo, porque ayer en la mentoría, ¿no? que hice con la comunidad que tengo de 128 personas, pues hablé sobre eso, ¿no? Porque es un tema que considero que se repite mucho en las personas que me piden, ¿no? mentorías. Y es sobre sentirse atrapado, sentirse estancado. ¿Qué pasos debemos de dar, ¿no? para empezar a ver otro tipo de resultados? Para los que no me conocéis, me llamo Gemma, tengo 30 años, soy originalmente de Barcelona, pero tuve que tomar una drástica decisión, ¿no? de emigrar a los Países Bajos. Tuve que enfrentar muchísimas adversidades, pero eso al final me ayudó a construirme, a aprender, a evolucionar y ahora mismo, en base a mi experiencia, contaros, ¿no? todas aquellas cosas que a mí me han ayudado para que allí donde estés, ya sea Latinoamérica, España, Holanda, me da igual, pues te quedes, ¿no? con todo aquello que lo puedas luego aplicar a tu vida si es que lo consideras. En TikTok me podéis encontrar como Domecq, ¿vale? Y si queréis entrar a mi comunidad, la única cosita que tenéis que hacer es ir a mi perfil de TikTok, encontrar el formulario de contacto y entonces os responderé con un email y os añadiré a la comunidad. Pero dicho esto, si estáis aquí seguramente es porque no sois como el 99% de la gente, el rebaño, ¿no? de ovejas que yo digo, y que tenéis una mentalidad muy diferente, que no sois personas conformistas, ¿no? que queréis siempre progresar y ir a más, y lógicamente pues esos cambios, ¿no? son decisiones y cosas que tenemos que renunciar para poder obtener una vida diferente. Yo siempre menciono, ¿no? que es imposible pasar a una nueva vida siendo el mismo o trayendo cosas, ¿no? que nos están pesando. Así que, dicho esto, quiero enseñaros, ¿no? las 5 fases que a mí personalmente pues he detectado en mi proceso. Lógicamente no quiero mostrarme aquí como una persona perfecta ni como una persona que os va a empezar a explicar que tiene X, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho el primero crear en mí misma, ¿no? el transformarme, el convertirme en la persona progresivamente que yo quiero ser, y luego las cosas materiales ya vendrán. Eso al final es un resultado de lo que tú eres o de lo que tú quieres ser, ¿no? Así que dicho esto, voy a empezar ya directo al grano con esta masterclass. Y yo, en base a mi proceso, me he dado cuenta que he pasado 5 fases, ¿no? Y para salir del estancamiento, la primera fase, ¿no? es definir qué es lo que queremos. Si no definimos, es como divagar constantemente o empezar algo y no acabarlo. Entonces, el primer paso es definir aquello que queréis hacer, ¿vale? Sin miedo, porque el miedo siempre va a estar. El miedo al final es algo que nos paraliza, que nos hace dudar constantemente y que no nos hace accionar. Entonces, yo, en base a mi proceso, ¿no? yo cuando tuve que tomar la decisión de emigrar, tenía miedo, pero tuve fe y tuve confianza en mí y dije, ok, pues hay miedo, vamos a aceptarlo, ¿no? Vamos a hacer las cosas con inteligencia. Yo nunca motivo a las personas que hagan las cosas a lo loco, pero sí que defináis, porque si no definís, al final vais a estar viviendo la vida de otras personas o una vida que vosotros mismos estáis decidiendo y que al final no os hace sentir plenos, ¿no? Por eso que es muy importante en esos momentos de soledad, de reflexión, sentaros y decir, ¿qué quiero? ¿No? Esto, ok. Y tampoco esperar a estar 100% preparado, porque eso no existe. Siempre vamos a tener que actuar y mejorar en base a cómo vamos accionando, ¿no? No desde el principio, es imposible. Así que este es el primer punto, ¿vale? Tomar una decisión firme. Y la segunda fase, sería apostar por una única dirección, porque he trabajado con algunas personas en mentoría que dicen, no, quiero esto, pero también quiero esto. Es como que quieren todo y al final no hacen nada. Apostar por una única dirección. Porque si apostáis por una, el cerebro se va a fijar tanto y a obsesionar tanto en conseguir ese objetivo que no va a tener otro tipo de distracciones. Y es mucho más fácil, ¿vale? Luego, la tercera fase sería hacer pequeñas cosas cada día que os acerquen a ese objetivo.
¿vale? Porque si al final no hacemos nada o queremos hacer mucho al principio y luego lo dejamos, es como si no hiciéramos nada. Por eso que es muy importante, ¿no? Construir también esa disciplina, construir ese trabajo diario para que en un futuro veas ese tipo de resultados. Porque lo que también me he estado dando cuenta es que las personas queremos resultados inmediatos, ¿no? Como las redes sociales. Y eso no existe, no existe. Los procesos muchas de las veces son largos y se tienen que trabajar día a día. Así que algo que os puedo recomendar, si no tenéis esa disciplina o no sabéis, ¿no?, cómo tener esa palabra con vosotros mismos cada día, coger un papel y boli y decir: esto es lo que tengo que hacer cada día. Y cuando acabéis el día, sí o sí, no tenéis por qué negociar, tiene que haber estado hecho, sí o sí, ¿vale? Y es algo que nunca podéis fallar. Y es lo que os digo, los cambios se construyen cada día, no se construyen de la noche a la mañana. Yo ahora mismo tengo una situación porque yo decidí 4 años atrás ciertas cosas y cada día las fui alimentando. Pero si la Gemma de hace 4 años quiere una cosa y luego la deja, luego vuelve a empezar, luego se va por otro lado, al final es lo que os digo, no vais a conseguir nada, ¿vale? Luego, la cuarta fase sería no rendiros cuando vengan dificultades, porque siempre en la vida van a haber dificultades, ¿no? Pero aquellas personas que las superan, que no lo ven como problemas, sino que lo ven como oportunidades de cambiar, de crecer, de evolucionar, de evaluar, ¿no? Ok, yo tenía fijado que era por aquí, pero a lo mejor es por ahí. Entonces, seguir aunque aparezcan las dificultades. Porque si no, también es algo que os va a frenar constantemente y no vais a seguir. Entonces, tener en cuenta eso también, seguir aunque aparezcan dificultades. Y la última fase, ¿no? La quinta, sería rodearte de personas y entornos que te ayuden a evolucionar como ser humano. Porque si estás rodeado de personas, ¿no?, de familia, de amigos, distracciones, vayamos a decir, y al final no te aportan nada, ¿para qué las quieres? Aunque suene muy crudo, hay que ser muy selectivo en la vida y no hay que permitir así como así, pues, que las cosas, ¿no?, pasen y que no. O sea, uno tiene que valorarse, quererse, y para mí una manera de hacerlo es siendo selectivo, yendo con personas que realmente te aporten y que no te resten, y haciendo cosas para ti, ¿no?, que también estén alineadas lo máximo posible con esos valores y con esos objetivos que tengas, ¿no? En mi caso, ¿no?, fue algo que fue muy drástico. Yo me aislé totalmente, cambié de vida, empecé de cero, pero eso no es nada malo. Hay personas que lo consideran como, bueno, que es muy drástico, pero depende, porque empezar desde cero también te hace ver aquellas cosas en las cuales eres capaz de superar, cuando en tu zona de confort no puedes verlo, ¿no?, porque no tienes esa posibilidad. Pero yo personalmente aprendí muchísimo, me conocí muchísimo y es algo que también quiero que analicéis, que la soledad no es algo de que os tenéis que retirar y no estar en contacto con nadie, sino encontrar esos momentos de reflexión donde evaluéis en qué punto está vuestra vida, si realmente queréis estar allí y qué cosas os gustaría cambiar, porque todo cambio es posible. Lo único que hay que tener una dirección clara, hay que ser constante, perseverante, no fallar, aunque existan, ¿no?, 1000 problemas en el camino, seguir, encontrar caminos diferentes, pero al final llegar a eso que nos hemos establecido. Así que esto es algo de lo que quería hablar, ¿no? Son las 5 fases que yo he detectado en mi proceso y que considero muy importantes, ¿no?, de que si alguien, o tú, ahora mismo que me estás viendo, que sepas cómo empezar, ¿no?, y que veas en qué fase te encuentras para determinar qué tipo de acciones debes de hacer. Pero, como os comento, ¿no?, yo hace 4 años tenía una vida totalmente diferente. Me sentía rodeada de personas muy tóxicas, en especial mi familia.
arrastraba, ¿no?, comportamientos que normalicé desde pequeñita, pero luego fui creciendo y me di cuenta de que eso no era normal y que no me hacía bien. Entonces empecé a salir de toda esa clase de situaciones, ¿no?, de momentos que me dañaban más de lo que me pensaba, y dije, se acabó, tengo que cambiar mi vida drásticamente, porque si no lo hago así, pues no voy a conseguir al final otro tipo de resultados. Y muchas personas, ¿no?, queremos resultados sin apenas pues cambiar nada. Y como os decía al inicio del vídeo, es imposible pasar a una vida diferente siendo el mismo o arrastrando aquellas cosas que no te permiten avanzar, ya sea familia, amigos, entorno. Yo también, personalmente, cuando me encontraba trabajando en Barcelona, veía que no era un sitio donde yo podía evolucionar. Era el sentirme, ¿no?, que estaba trabajando 40 horas por 1.300 euros si es que llegaba, y no era el estatus, ¿no?, que yo quería tener. Y fue un conjunto, fue el COVID también, el trabajo, como os digo, la familia, y empezar desde cero fue lo mejor que me pasó. Así que si os estáis planteando el empezar de cero, creerme que no es algo que digas, ¡guau!, esto es horrible, creerme que es lo mejor que os puede pasar, pero tenéis que estar preparados mentalmente. Así que recordar estas fases que os he dicho, porque os pueden ser muy, muy importantes, y pensar, ¿no?, en qué es lo que queréis convertiros, qué es lo que queréis hacer, porque la vida es sola una, nadie nos va a dar otra vida, ¿no? Así que tenemos que aprovecharla al máximo, ¿no?, y saber ser agradecidos ahora mismo con lo que tenemos, y no fijarnos en lo que tenemos ahora, sino fijarnos en lo que queremos construir, en lo que queremos cambiar. Porque la situación que tengáis ahora no quiere decir que sea para siempre. Puede ser temporal si vosotros lo queréis, pero tenéis que empezar a accionar, porque si no, nadie nos va a garantizar que podamos tener esa vida que queramos, ¿no? Así que pensar en todo esto, porque es extremadamente importante. Al final, las decisiones que no tomemos ahora va a ser el resultado que vamos a obtener en 6 meses, 1 año, 2 años. Y si no quieres verte en esa situación una y otra vez, te aconsejo que escuches el vídeo de nuevo, que escuches las fases, porque fueron las fases que a mí personalmente, ¿no?, me ayudaron a cambiar mi situación que tenía, a cambiarla en otra totalmente diferente. Y lógicamente no es fácil, ¿vale? Pero lo que acabéis decidiendo, eso que decidáis, tiene que ser lo suficientemente fuerte e importante para vosotros, que en esos momentos de soledad, de gente que no os apoye, de adversidades en general, sigáis. Porque si no, quiere decir que no es lo suficientemente importante para vosotros, vais a renunciar y vais a empezar otra vez en el mismo espiral, de empezar otra cosa y no acabarla, empezar otra cosa y no acabarla. Y al final es un círculo tóxico que no te permite al final conseguir nada. Así que yo os cuento, como os digo, en base a mi experiencia, y sobre todo para que os sirva, porque yo hace 4 años atrás, si hubiera escuchado a alguien, ¿no?, como a mí en este caso, que me hubiera dicho, oye, mira, puedes encontrarte en estas fases y analiza, ¿no?, también si estás preparado para también enfrentar aquellas fases para cambiar, pues me hubiera servido de mucho. Así que analizar todo esto que os he dicho. Ha sido una muy breve masterclass, pero no quiero enrollarme mucho porque creo que menos es más, y todo lo que considero que es importante para que salgáis del estancamiento ya lo tenéis aquí. Así que si tenéis cualquier duda me podéis escribir en los comentarios, y si queréis uniros a la comunidad, pues ya sabéis cómo hacerlo. Así que tengáis un buen día y espero conoceros pronto. ¡Chao!